¿Se pudo evitar el desastre actual en Ucrania y Europa con solo una firma hace 2 años? Imagina por un momento que una decisión, tomada en la primavera de 2022, podría haber cambiado el rumbo del continente entero. Hoy, Ucrania enfrenta avances militares rusos imparables, bloqueos políticos internos y una situación internacional cada vez más desesperada. En el centro de esta crisis surgen nombres polémicos como Andrei Yermak, acusado de corrupción y sabotaje desde el círculo más cercano al poder ucraniano. Las investigaciones no solo apuntan a su influencia en la política interna, sino a cómo sus acciones pudieron haber frenado intentos reales de alcanzar la paz. Pero, ¿realmente tuvo Ucrania opción? Las negociaciones en Estambul ofrecieron una salida, un pacto que parecía inminente. Sin embargo, la intervención de figuras clave de Occidente, especialmente del Reino Unido y los Estados Unidos, cambió el juego. Las presiones externas y las apuestas geopolíticas pesaron más que la posibilidad de detener la guerra. Si no comprendemos el origen de estas decisiones y sus verdaderos actores, corremos el riesgo de aceptar, sin protestar, crisis aún más graves en el futuro. Nuestra seguridad, el dinero público y la reputación de Europa están en juego, mientras el margen de maniobra se reduce cada día. Para entender cómo llegamos a este punto de no retorno, debemos viajar atrás y examinar los momentos clave de 2022 que marcaron el destino de Ucrania y toda Europa. En la primavera de 2022, Ucrania estuvo a punto de lograr la paz. ¿Qué pasó realmente en Estambul y por qué las promesas de solución se esfumaron en cuestión de días? En ese entonces, el llamado Acuerdo de Estambul estaba casi listo. Rusia y Ucrania discutían una fórmula de neutralidad para Kiev. Ucrania renunciaría formalmente a unirse a la OTAN, no permitiría bases extranjeras en su territorio y, a cambio, podría buscar la adhesión a la Unión Europea. Otro punto clave era la autonomía para las regiones de Donetsk y Lugansk. Esta concesión no significaba la cesión inmediata de territorio, sino un reconocimiento de derechos internos para esas zonas, manteniéndose aún dentro de Ucrania. Para muchos en Occidente y en Kiev, se trataba de una oferta difícil, pero mucho más favorable que el escenario actual. Ucrania retenía territorios cruciales e invitaba a la estabilidad. Sin embargo, la negociación colapsó. Coincidió con la sorpresiva visita de Boris Johnson, entonces primer ministro británico, y el endurecimiento de la postura occidental. Se presionó a Kiev para no aceptar el acuerdo, apostando por una solución militar. Como gesto de buena fe, Rusia retiró sus tropas de la región de Kiev. Pero tras ese retiro, las posiciones de ambas partes se radicalizaron rápidamente y la ventana de oportunidad se cerró. Cada decisión apresurada en ese momento eliminó caminos de negociación y expuso a Ucrania a pérdidas territoriales y humanas mucho mayores. Pero la pregunta incómoda permanece. ¿Por qué Ucrania y sus aliados rechazaron condiciones que hoy parecen mucho más favorables que la situación actual? Para entender el giro radical y el endurecimiento de las posturas, tenemos que analizar cómo las esperanzas de paz se transformaron rápidamente en una guerra prolongada y mucho más costosa. El enemigo no solo avanza en el frente, también hay una guerra interna en Kiev. Mientras Ucrania afronta el asedio militar, el corazón del poder en Kiev se ve sacudido por luchas internas y denuncias de corrupción. El nombre de Andriy Yermak, jefe de la oficina presidencial, resuena entre susurros y acusaciones. Algunos lo califican como el hombre más peligroso del país. Exfuncionarios y voces críticas afirman que Yermak ha saboteado decisiones clave, persigue a rivales políticos y manipula a su antojo a las instituciones del Estado. Testimonios señalan que, incluso, autoridades recibían órdenes directas para desobedecer al propio presidente, lo que alimenta la percepción de un gobierno dividido y vulnerable. Occidente observa con creciente inquietud. Medios estadounidenses y europeos advierten que la posición de Volodymyr Zelensky pende de un hilo, cada paso bajo la lupa de Washington y Bruselas. Los rumores sobre grabaciones, investigaciones y complots solo aumentan la presión sobre la cúpula ucraniana,
debilitando la confianza internacional. La parálisis en la toma de decisiones y la desconfianza interna han aislado aún más a Kiev. El apoyo exterior, ya condicionado por el desgaste en el campo de batalla y los escándalos de corrupción en Europa, se tambalea ante la percepción de que Ucrania ha perdido el rumbo. Esta inestabilidad política mina la resistencia frente a Rusia y amenaza con destruir la reputación, no solo de sus líderes, sino de todo el proyecto ucraniano. Mientras tanto, las consecuencias de este conflicto interno ya se reflejan tanto en el terreno de combate como en el tablero diplomático internacional. En el próximo segmento, veremos cómo las oportunidades perdidas en las negociaciones y la redefinición de las fronteras han puesto a Ucrania y a Europa en una situación aún más incierta. Cada día que pasa, las condiciones impuestas por Rusia se endurecen, mientras Ucrania pierde más territorio y ve cómo sus aliados internacionales ponen nuevas condiciones a su apoyo. El panorama es sombrío. Las tropas rusas avanzan sin pausa en Donetsk, Zaporizhia, Jersón y otras regiones clave, consolidando su control y ampliando la brecha entre las líneas ucranianas y sus esperanzas de recuperar terreno. En medio de estos avances, miles de soldados ucranianos quedan aislados, rodeados y pidiendo auxilio desesperadamente. Las comunicaciones interceptadas revelan súplicas directas a los altos mandos, exigiendo acciones inmediatas para evitar una catástrofe. Sin embargo, la respuesta es lenta y los recursos menguan. Cada línea que se pierde implica no solo territorio, sino también la moral y la capacidad de defensa futura de Ucrania. Mientras tanto, Vladimir Putin eleva la apuesta. Ahora, plantea abiertamente cortar por completo el acceso de Ucrania al mar, lo que significaría no solo una derrota militar, sino un golpe devastador para la economía y la soberanía ucraniana a largo plazo. Esta amenaza no es retórica. Los movimientos de tropas rusas apuntan a un cerco total, que podría transformar a Ucrania en un estado sin salida marítima, dependiente de la voluntad de Moscú para exportar e importar recursos vitales. En el tablero internacional, la comunidad europea y los Estados Unidos reajustan su apoyo financiero y militar a Ucrania. Pero cada paquete de ayuda viene acompañado de más condiciones, inspecciones y sospechas de corrupción. Las tensiones internas crecen. Algunos países reclaman transparencia, otros exigen resultados concretos en el campo de batalla antes de comprometer nuevos fondos. El temor a que los recursos enviados terminen en manos equivocadas amenaza la unidad de Occidente y deja a Ucrania más aislada que nunca. El riesgo es extremo. La supervivencia de Ucrania como Estado independiente pende de un hilo, y el equilibrio geopolítico en Europa nunca ha sido tan frágil desde el final de la Guerra Fría. El margen de negociación disminuye cada semana, mientras Rusia dicta los términos y Occidente debate entre sus propios intereses y el coste político de continuar el apoyo. Pero la crisis no se limita al frente militar. En el corazón de Europa, una ola de escándalos financieros y acusaciones de corrupción sacude a las instituciones y amenaza la credibilidad de sus líderes. Los escándalos y la desconfianza interna en Europa no solo debilitan la respuesta occidental, sino que podrían alterar el futuro político del continente. Mientras Rusia y Ucrania luchan por el control del territorio y la narrativa, ¿está Europa perdiendo la batalla por su propia integridad? Los escándalos de corrupción han sacudido a la Unión Europea en los últimos meses. Investigaciones y filtraciones han puesto en duda la transparencia en la distribución de ayuda a Ucrania, generando desconfianza tanto dentro como fuera del continente. La presidenta Ursula von der Leyen enfrenta un posible cuarto voto de censura. La amenaza de una crisis institucional es real. Las divisiones dentro del bloque debilitan la posición europea, justo cuando la unidad es más necesaria que nunca. Además, el debate sobre qué hacer con los activos rusos congelados podría llevar a décadas de litigios. Los expertos advierten que liberar estos fondos para apoyar a Ucrania podría desencadenar represalias económicas de Moscú y abrir una larga serie de demandas internacionales que absorberían tiempo y dinero público.
El coste de apoyar a Ucrania empieza a ser insostenible para algunos países europeos. Esto pone en jaque tanto a la economía como a la reputación de la Unión Europea, ya que la opinión pública cuestiona si los sacrificios tienen un retorno claro. Si Europa fracasa en controlar la corrupción y coordinar sus respuestas, corre el riesgo de perder influencia global y recursos financieros clave. La erosión de la confianza interna podría dejar al continente sin liderazgo en una de sus mayores crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Volvamos al punto de partida. ¿Qué podemos aprender para no repetir los mismos errores? Ahora, exploremos cómo las oportunidades perdidas y las decisiones tomadas en el pasado reciente han encadenado a Ucrania y Europa en una nueva era de incertidumbre. El futuro de Ucrania y de toda Europa depende de no ignorar la historia reciente. Solo si comprendemos a fondo cómo cada decisión ha moldeado la situación actual, tendremos la capacidad de exigir a nuestros líderes responsabilidad real y efectiva. La guerra en Ucrania, las negociaciones fallidas y los escándalos de corrupción no son hechos aislados. Juntos, han reconfigurado el tablero de poder entre Rusia, Ucrania y Occidente, y han puesto en juego nuestra seguridad, economía y reputación internacional. Perder de vista estas lecciones nos condena a repetir los mismos errores. Ignorar los fracasos de 2022, como la ruptura de los acuerdos de Estambul, nos impide entender por qué hoy el margen de maniobra y los recursos son cada vez más limitados, tanto para Ucrania como para Europa. Si no aprendemos de las oportunidades perdidas, volveremos a caer en ciclos de conflicto, pérdidas humanas y descrédito global. Por eso, es crucial que la sociedad exija transparencia y rendición de cuentas. Cada euro de dinero público, cada día de incertidumbre y cada decisión tomada sin visión crítica afectan el destino colectivo. Los líderes deben ser juzgados por su capacidad para proteger no solo intereses nacionales, sino también los valores y el futuro de sus pueblos. La historia no perdona la indiferencia. Hoy más que nunca, necesitamos una ciudadanía atenta y activa, que cuestione, analice y exija mejores soluciones. Solo así podremos evitar nuevos desastres y construir una Europa capaz de enfrentar los desafíos del siglo XXI.